Sean bienvenidos a este taller de Biblia. Hoy vamos a conocer estos libros sapienciales de la segunda parte. Hemos dividido en 3 sesiones esta reflexión de los libros y les dejé otra vez la palabra aquí del Ketubim, que son los libros que nos traen la sabiduría. Pues vamos a conocer el primero de de esta sección. La otra vez vimos los libros del templo, los libros del rey. Y hoy vamos a ver estos de reflexión y de estudio que personalmente pues son para mí importantes y muy bonitos. Espero que ustedes también puedan encontrarse con ellos y sobre todo encontrar aquí pues la sabiduría del Señor. Vamos a empezar con Coelet, es un nombre hebreo, esta sería la palabra Coelet, que en la traducción al griego se llama Eclesiastés, de eclesia, donde viene la palabra iglesia, que significa asamblea o comunidad. Eclesia es comunidad y entonces eclesiastés es el que hace la comunidad o el asambleísta. En una palabra, el que predica, el predicador. Esta figura aquí sería el eclesiastés, porque hay un eclesiástico, es diferente. Eclesiastés, el que predica, sería esta figura de una persona que está hablando a una asamblea, como uno que da una homilía. Este libro fue escrito entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo, ya acercándonos al nacimiento de Jesús. Y nos dice que su autor está citado ahí en 1:1. Tienen su Biblia a la mano. Podemos ver que ahí nos dice, pues, algo sobre el autor. Eclesiastés 1:1 nos dice: discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. O sea, discurso del que está predicando, palabras del predicador. Pero al decir que es hijo de David, se atribuyó a que su autor es Salomón, que dice 1:12. Otra vez, yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Entonces, coincide porque Salomón también fue rey. Y es a propósito que el que escribió esto quiere firmar como una persona importante, pero es ficción pseudoepigráfica. ¿Qué quiere decir? Ficción es fantasía, o sea, es mentira. Y pseudoepigráfica la epígrafe es la firma, ¿no? Es una firma falsa. Entonces, grafos, dibujos, es un diseño, es una firma falsa. Quiere decir que no es Salomón. En pocas palabras, pues no fue Salomón. Y esto pues lo sabemos gracias a las investigaciones más recientes también. Pero no, eso no le quita su valor. Al contrario, entendemos que lo hizo para darle pues, ¿cómo se puede decir? Peso, un peso ahí a esta, porque la sabiduría venía de los reyes, porque Dios los escogió, que son personas que tomaban decisiones importantes, y especialmente Salomón, que en los libros de los reyes, pues tiene relatos donde tomó decisiones pues muy sabias. Fue un dirigente de la comunidad de Jerusalén, o sea, si era un líder. Se presentó así para encarnar la insatisfacción del tener. Como habla de que no hay que poseer las cosas, que el poder no da la felicidad, ni el placer, ni tanto saber, eh, y eso se le atribuía al rey, por eso se atribuyó que es Salomón, para darle mayor credibilidad a las palabras, y es el primer filósofo bíblico en un contexto de filósofos, porque estamos en el cuarto y tercero antes de Cristo, también estamos hablando de los filósofos griegos, ¿no? Nacimiento de la cultura griega, además, digamos, fortalecimiento de esta sabiduría que es la filosofía griega, que estaba llegando también al mundo hebreo. Recordemos que los griegos no conquistaron con las armas, sino que conquistaron con el saber. Y precisamente es lo que quiere este autor
eh, ev- pues sobrevivir ante estos cambios. Coelet, el predicador, se encuentra en un tiempo de cambios. La sabiduría de la tradicional, tradire, tradición quiere decir transmitir, tradire es lo que yo te paso, es como la estafeta, los relevos, ¿no? Se pasan el mensaje, es tradire, dar, transmitir. Entonces, esa sabiduría que se ha transmitido de generación en generación de los primeros padres está perdiendo peso, está fracasando ante una nueva cultura que es el helenismo, los griegos y también la política. Es decir, la monarquía está cayendo y está avanzando la democracia. Por eso Coelet quiere conservar la sabiduría de los viejitos, de los ancianos, del mundo hebreo. Y quiere responder esta pregunta que está en el capítulo 6, versículo 12. ¿Quién sabe lo que conviene al ser humano en la vida? Nosotros sabemos la respuesta porque estamos evangelizados. ¿Quién sabe lo que conviene al ser humano en la vida? Pues la respuesta es, pues sí, esa que están pensando, es Dios. Solamente Dios sabe lo que nos conviene. Es lo que nos decían nuestros abuelitos, ¿verdad? Pídele a Dios que Él te va a dar lo que necesitas. 6:12 entonces dice que hay que apartarse de los enemigos. Entonces el amigo fiel sería este Dios, Dios que siempre está con nosotros. Y es importante también darnos cuenta que cuando escribe siempre dice yo, la primera persona del singular. Yo, Coelet, yo el predicador, porque es como la experiencia. Yo ya lo viví y no quiero que tú pases por eso. Entonces también se habla de que es un autor con una edad avanzada, porque pues tiene experiencia de la vida, pero escribe como si fuera un diario, o sea, todo lo que está viviendo, un diario personal. Lo que a él le pasó no quiere que los demás lo repitan. Y bien se pueden adaptar a nuestro tiempo, así como los proverbios. eh, el libro del Coelet, del Eclesiastés, pues es muy importante también para nuestro caminar, nuestra formación. Vamos entonces con el siguiente libro. Bueno, la imagen aquí la quise poner porque habla del fin de todos, que es la muerte. Todos vamos a morir. Y muchas de las frases que repite dice, todo es vanidad, nada permanece, todo es vanidad, todo es vano, vana ilusión. ¿De qué te sirve el dinero si un día te vas a morir? ¿De qué te sirve el poder si un día te vas a morir? Entonces, lo importante, en pocas palabras, es preocuparnos por la vida eterna, la vida que no se acaba. Entonces nos van preparando, por eso están ya casi al final del Antiguo Testamento, preparándonos al Nuevo Testamento. Ya encontré el 6:12. El otro me equivoqué, era estaba en Eclesiástico. Eclesiastés 6:12. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida, en los días contados de su frágil vida, que pasan como una sombra? ¿Quién dice al hombre lo que va a pasar después bajo el sol? No hay nada nuevo bajo el sol, dice Coelet. Siempre esas palabras como que son la firma. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que existe lo creó Dios y nosotros lo vamos descubriendo. Aunque querramos inventar y pues, no sé, hacer como que emprender algo nuevo, realmente alguien ya lo había pensado. Y por eso dicen, es que no somos creativos, repetimos los mismos errores, sí, pero también repetimos los mismos éxitos. Entonces, el ser humano va avanzando, especialmente porque guarda la historia. Por eso la Biblia es tan importante en la historia del ser humano, porque le deja evidencia de lo que ya se hizo y para no repetir las cosas negativas del pasado.
pero todo es vanidad, dice Coelho. Es un libro bonito, ojalá y lo puedan ir leyendo también. Vamos con el mejor libro del Antiguo Testamento. Así lo describen algunos, pues digamos, colegas biblistas. Para ellos, uno de los mejores libros de literatura es Job. Aquí en hebreo, pues se dice Iob, pero con una, como es la letra de Dios, y pero aquí con este puntito se hace más, la representamos con una Y, la hacemos doble, muy fuerte, la Yod. Entonces se dice con la I latina Iob. Nosotros en español decimos Job, pero es una I larga. De hecho, en italiano se llama I lunga, que es la I larga. Es una I doble, o sea, una doble Iop, que algunos lo interpretan como odiado. Este es digamos, el significado de su nombre, el odiado por Dios. Pero no, realmente es como atribulado, perseguido, como que por más que se porte bien, todo le pasa al pobre. Pero está presentado como un héroe legendario. ¿Qué quiere decir legendario? Pues que es una leyenda, lo que significa que es un libro que nos presenta un personaje, no una persona. Eh, es una novela, no es algo que pasó realmente. Nos quiere dar una enseñanza. O sea, no es un libro histórico, a eso me refiero. No tenemos el acta de nacimiento de Job, porque no nació. Nació de una tinta, de una mano, o sea, es una obra literaria. Y este héroe lo ubican en un país extranjero. Vamos al libro de Job 1:1. ¿Qué nos dice de Job? ¿Dónde vivía este personaje? ¿Dónde lo ubica su autor? Incluso empieza como los cuentitos, ¿verdad? De los cuentitos de las películas, de los cuentos de Disney, ¿no? Había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job. Desde ahí nos damos cuenta que es una obra literaria, no como los libros históricos de los profetas. En tiempos del rey Josías, Dios se le apareció a Amós, ¿no? Por ejemplo, o hoy te estoy mezclando cosas, pero para decir que empiezan diferente. Aquí empieza como un género literario, había una vez. Entonces, ahí nos queda claro que es un libro que es novela, que no es histórico. Job 1:1. Y Santiago, en el Nuevo Testamento, también hace referencia a este personaje, porque Santiago escribe una carta muy bonita en el 5:11. Santiago dice, miren, declaramos dichosos a los que aguantaron. Ustedes han oído contar, escuchen esto, han oído contar, porque es un cuento, una historia que se cuenta, es una leyenda. Han oído contar cómo aguantó Job sus sufrimientos y conocen lo que al final el Señor hizo por él, porque el Señor es compasivo y piadoso. Es una explicación al problema del mal, al problema del sufrimiento. Esta novela, esta leyenda, es tan importante para los hebreos de religión judía también, como para los que estudian el Corán, que sería el libro sagrado para los musulmanes. ¿Y que creen? Que yo tengo un Corán y vamos a ver qué dice el Corán sobre Job. A ver, dice Corán 4. Se los presento. Aquí está el Corán. A ver si alcanzan a ver porque brilla mucho. Si quito la luz, se puede ver. A ver. Ah, sí. Una edición muy bonita del Corán. Obviamente está en español porque yo todavía no aprendo árabe. Algún día. Dice el Corán en el número 463. Tiene que hablar de Job.
Aquí dice, es verdad que te hemos inspirado, al igual que inspiramos a New, los profetas anteriores a él, y también inspiramos a Ibrahim, que sería Abraham, Ismail, que sería Ismael, Isaac, Jacob, las tribus Isa, Ayub, Yunus, Harún, Sulaimán y a Daud al que le dimos los salmos. Y aquí donde quedó Job, aquí se dice diferente, se dice Ayub, Ayub. ¿Por qué se dice Ayub? Porque esta letra se llama, son lenguas semíticas, entonces hay diferencia al árabe, pero se parece mucho al hebreo, sobre todo en las raíces. Como esta letra se llama Aleph, ya en el mundo musulmán lo pronuncian como A. Para los hebreos, sí, la lengua hebrea, esta es un espíritu, entonces como una H, es muda, pues. Por eso yo no la pronuncié. Este puntito es una I, entonces por eso dije I, Yop, Iop. Y aquí en el árabe se dice A, que sería de Aleph. Esta la dejan igual, la Yu, y esta la usan como U, y esta otra vez como Bet, Yup, Ayup. Pero es el mismo, es Job. Entonces también para los musulmanes, el mundo árabe, este personaje es importante, les enseña eh, el origen del sufrimiento, qué hacer con el sufrimiento. En el 21, 83, 84, pues tiene que aparecer su nombre otra vez. A ver, 21, 83, 84. Aquí está. Y Ayub, o sea, Job, cuando imploró a su Señor, el mal me ha tocado, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Vean cómo el Corán, pues hasta ahorita, pues va de acuerdo con la Biblia. El más misericordioso de los misericordiosos es el Señor, que para ellos se llama Alá, y para el mundo hebreo, pues es Yahvé. Ayub imploró a Alá. Y finalmente, 38, 41, 44. Dicen, ¿por qué estamos leyendo el Corán si somos católicos? Pues porque hay que conocer también de todo. Es importante. Pero también somos misioneros, porque estamos recibiendo formación de un misionero, ¿eh? Ni modo. Entonces dice 41, 44. Y recuerda a nuestro siervo Ayub, cuando clamó a su Señor. El Shaitán, que sería Satán, Shaitán, me ha tocado con enfermedad y padecimiento. Eh, ahorita vemos quién es ese personaje. Shaitán. Golpea el suelo con tus pies y tendrás agua fresca para lavarte y bebida. Y le concedimos que recuperara a su familia y otro tanto más con ellos, como misericordia procedente de nos y recuerdo para los que saben reconocer lo esencial. Toma en tu mano un haz de ramas y golpea con él, para que así no perjures. Es verdad que lo hallamos paciente. Qué excelente siervo. Él se dirigía mucho a su Señor. Esta es la definición más bonita de Job que la encontramos en el Corán, ni siquiera en la Biblia, o sea, en el hebreo. Es tan bonito, mira. Qué excelente siervo. El más paciente que se dirigía mucho a su Señor. Entonces, es un héroe, tanto para el mundo hebreo como para el mundo árabe. Y esta historia, esta leyenda es tan importante porque incluso ayuda mucho a alguien que tiene una enfermedad muy difícil, ¿no? Hay personas que pues se portan bien y aún así les pasan cosas, incluso hasta tener cáncer, ¿no? ¿Por qué? Me dicen algunos que he visitado, ¿no? Algunos enfermos. ¿Por qué a mí? Y pues no hay respuesta del por qué no hay. Hay un para qué. ¿Para qué? Para que seas testigo de que el sufrimiento no tiene explicación, por más que seas buena gente, porque la realidad de este mundo es que aunque hagamos el bien, no siempre nos va bien. Y yo mismo he experimentado cosas que son obstáculos
pero siempre de la mano de Dios. Entonces Job esa es la enseñanza que nos da. Todo ese sufrimiento que pasó, él lo vivió no solo, no solito, sino de la mano de Dios. La obra es anónima, entonces el autor no sabemos quién es y el redactor hizo un compendio, porque son varios pedacitos que los puso en orden. Quiere decir que ese redactor era una persona muy culta, muy sabia, muy religiosa y cosmopolita. Quiere decir que era de mundo, o sea, conocía bien otros mundos. Tal vez había viajado, tal vez se había instruido. Job entonces está dividido en cuatro partes. Miren, esta imagen, pues es un poquito el capítulo uno, cuando el adversario, el Satán, pues le manda las tribulaciones a Job con la autorización del Señor. O sea, Dios permite que le pasen estas cosas, según este relato, según este cuento. Según este cuento, ahorita lo vamos a leer. Dios lo permitió. Entonces es la imagen. Entonces, del capítulo uno y 2 es una introducción, porque nos está presentando de dónde es, quién es y todo lo que tenía, y cómo fue que se le puso la prueba. Del 3 al 37 hay unos discursos y debates entre Job y sus amigos, porque los amigos lo visitaban y le decían, ya, reniega de ese Dios, ¿cómo te permite ese Dios que sufras? Ya mándalo por allá, mándalo a China, mándalo lejos, y ya a lo mejor, ya que te mate, ya que te lleve, ¿para qué te tienes sufrimiento? Sufriendo, es mejor morir que sufrir. Así le decían sus amigos. Pero Job decía, no, yo voy a aguantar. Del 38 al 41 Dios muestra su poder desde la tormenta. Entonces, en este libro, Dios siempre tiene la última palabra, es el Todopoderoso, pero también el Todo Misericordioso. Por eso es tan importante conocerlo. Y al final, en el 42 el epílogo, las palabras del final, la confesión de Job. No es que Job haya pecado y que haya ido a confesarse como nosotros concebimos la confesión, como reconciliación, sino confesión de fe. Job confiesa su fe. En el capítulo 42, Job dice unas palabras muy bonitas, que ustedes las pueden rezar eh, para ser humildes. Cuando nos sintamos soberbios hay que decir estas palabras. Señor, reconozco que todo lo puedes. Ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada entendía, dudé de tu providencia. Es cierto, dije cosas que no entendía, maravillas que superan mi comprensión. Tú dijiste, escúchame, te voy a hablar, te voy a preguntar y responderás. Yo te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Porque, pues sí, decía, ¿por qué es tan cruel? O sea, humanamente uno puede renegar de Dios, pero reconocer que Él todo lo puede nos va a dar la libertad y la paz. Ahorita me conmoví porque una de las enfermas que conozco me dijo esto. Ahora he visto al Señor. Yo lo predicaba, yo lo decía, yo se lo decía a la gente que crean en Dios, pero ahora ya lo vi, porque las enfermedades nos humanizan. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estamos sanos es una cosa, pero cuando está uno enfermo, se siente uno así como vulnerable y dice, ay, no, no quiero estar enfermo, Diosito, quítame esto. Yo que soy bien chillón con una gripa, imagínense a alguien que tiene cáncer, que tiene pues dolores más fuertes. Y sí, es Dios el que da la salvación. Ahí encontramos a Dios. Es mejor sufrir con Dios que sin Él, porque la vida tiene sufrimiento, no lo podemos quitar, aunque haya iglesias, y ojalá y me escuchen, y después vean los videos, para de sufrir, eso es mentira. Esas iglesias de para de sufrir, pues es una tontería, porque el sufrimiento es parte de esta vida.
Si quieres parar de sufrir, pues no, entonces no eres humano, porque el ser humano siente, el ser humano siente. Y es el sufrimiento el que nos hace humanos, nos sensibiliza. Hasta una roncha de un zancudo te recuerda que estás vivo, ¿no? Entonces, el sufrimiento es parte de esta vida. Lo importante es darle sentido, que es lo que hizo Job. Aunque renegó de Dios, el sufrimiento lo llevó a reconocerse humano y a tomarse de su mano y nunca más soltarse. Pues Job sí es el mejor libro. Hay quien dice que hasta de toda la Biblia, pero yo diría, como a mí me gustan mucho los evangelios, más el de Marcos, yo diría que es uno de los mejores, ¿no? Ahí después debatiremos con los biblistas qué les gusta a Job. Vamos rápidamente al eclesiástico. Pues fíjense, se parece a eclesiastés, porque la raíz es similar, viene de la sabiduría, pero eclesiástico es más parecido a los proverbios en contenido. En hebreo se dice Sefer Ben Sirah. Ben significa hijo y Sirah es un nombre, es una persona. Sefer sería sabiduría del hijo de Sirah. Entonces realmente es un libro de sabiduría escrito por el hijo de Sirah. Y sería esta persona aquí en este, en esta obra de arte. Su original está en hebreo, es un modelo de literatura. O sea, es un libro bien hecho, es un hebreo hermoso, ¿no? Que se puede eh, pues disfrutar, gozar. En el año 200, 180 antes de Cristo. Es el único libro de todo el Antiguo Testamento que tiene la firma de su autor y que es verdad, porque el Coelet, el Eclesiastés, tenía firma del autor, dice yo Salomón, ¿verdad? Casi dice yo Salomón, pero esa es una mentira. Bueno, es usado. Y en este caso es verdad. El autor se llamó Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirá. Y por eso a veces le llamamos el libro del Siráside. Y esto lo encontramos en el capítulo 50, versículo 27 del Eclesiástico, que es el hijo de... Ah, y de hecho también se llama Jesús, el hijo de Sirá. 50:27. Hijo de Jesús, dice. Enseñanza prudente, consejos oportunos de Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirá. Como brotaban de su meditación y los pronunciaba con sabiduría. Ese es el autor. 51:30 dirá lo mismo. Hagan sus obras con justicia y el Señor recompensará su tiempo. Bendito el Señor por siempre, alabado sea su nombre de edad en edad. Hasta aquí las palabras de Simón, hijo de Jesús, de apellido hijo de Sirá. Sea bendito el nombre del Señor. Así termina. Entonces tenemos que este libro pues lo escribió el hijo de Sirá, por eso es el Sirácides. Cuando se tradujo al griego, porque el original es hebreo, se tradujo al griego y se lo pusieron como eclesiástico, que tiene que ver con la asamblea. Entonces el asambleísta podía ser también, pero hijo de Sirá. Y este libro refleja la mentalidad de un maestro que escribe, que era piadoso. Igual que el Eclesiastés, busca mantener la tradición y cultura del pueblo judío frente a los griegos, el helenismo, que está invadiendo su cultura. ¿Y de qué más nos habla este libro? Bueno, el año 132 antes de Cristo fue cuando se tradujo una versión al griego y se hizo una traducción de la Biblia completa, digamos, pues no completa, porque todo el Nuevo Testamento ya estaba en griego, más bien de los 46 libros del Antiguo Testamento, los que no estaban en griego los pasaron al griego, del hebreo al griego. Y se llama de los 70 esa Biblia porque mandaron llamar 70 sabios hebreos, judíos, que sabían bien el hebreo y el griego.
Cuando lo pasaron al griego, le pusieron Sofía Siraj, que es sabiduría del Siraj. Sofía es sabiduría. ¿Por qué le decimos entonces eclesiástico? ¿Por qué no lo dejaron como Sofía Sirach? Porque luego San Jerónimo, al traducirlo al latín, usó esta palabra de asamblea en la Vulgata de ecclesiae, comunidades de los primeros siglos. Entonces, fíjense bien, eclesiastés significa el predicador y eclesiástico significa comunidad, iglesia, eclesiástico. La comunidad, o sea que está dirigida a las primeras comunidades pues sí, del cristianismo. Ya, aunque se cree que es, pues, desde 132 antes de Cristo, ya se hablaba de comunidades de los primeros siglos que hablaban de esta sabiduría. Aunque casi todo está en hebreo, el original, los judíos no la aceptaron, no aceptaron este libro para sus o como suyo. O sea, no lo tienen en sus libros como sagrado. ¿Por qué? Pues tal vez porque se parece a los proverbios. Dicen, ¿para qué queremos otro? Y pues también porque no sabemos a cuáles comunidades estaba dirigida, ¿no? Podía ser de estas que estaban surgiendo, que después conoció Jesús, estos rebeldes hacia el judaísmo, porque ya había, no crean que pues la intuición de Jesús fue tan de la nada, ¿no? Humanamente él pues también pues conoció otros que eran rebeldes al sistema judío, incluyendo Juan el Bautista y otros más. ¿Se acuerdan de Macabeos, no? Todas esas comunidades también. Los del Qumran pudieron haber sido estos eh, antecedentes de Jesús, que justamente en esas cuevas del Qumran fueron donde encontraron algunos de estos escritos del eclesiástico. Pues sus razones tienen los hebreos para no aceptarlo como canónico de ellos. Seguramente, pues contradice un poco de sus tradiciones, ¿no? Pero el que tenemos en nuestra Biblia, al español o las lenguas vernáculas, es tomado del griego. El texto canónico fue aceptado del griego, porque para la Iglesia Católica, las, tanto el hebreo como el griego y el latín, pues son lenguas sagradas, ¿no? Entonces, por eso sí lo aceptaron, pero del griego, porque digamos que es nada más completo, aunque casi todo estaba en hebreo. Ese es el eclesiástico. ¿Cómo se divide el eclesiástico? Rápidamente, en 4 partes, del capítulo 1 al 23, con tópicos que son imágenes clásicas de la sabiduría. Los tópicos son como fragmentos del saber sobre el temor de Dios, sobre respetar a nuestros padres, sobre los verdaderos amigos, la vida social, la vida con la familia, las buenas mujeres, el trabajo, etcétera. Por eso les digo que se parece mucho a Proverbios, porque pues vuelve a retomar como las verdaderas mujeres. Y Proverbios sí fue escrito por Salomón. Aquí el hijo de Sirac, pues es otro, de otro tiempo, pero retoma cosas de Salomón. Del 24 al 42 ya habla de otros temas, retomándolos de acá, pero hace otros nuevos, como los secretos, o sea, lo que hay que guardar. No todos deben saber todos. Sobre los hijos, sobre la salud, sobre el moderarse con el vino para convivir, no para emborracharse. Deberíamos de leerlo seguido, ¿verdad? Para aprender a tomar, porque a veces culturalmente no sabemos tomar. Nos queremos acabar todo el vino del mundo cuando es para convivir. Del 43 al 50 presenta la creación como sabiduría y cómo influye en la historia. Y finalmente el 51, pues la autobiografía, lo que les decía, quién lo escribió y cómo se despide. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Muy bonita ese final, en el 51. Y hoy
último libro que les presento es La Sabiduría, la Sofía, libro de reflexión y de conocimiento. La Sabiduría, que es un libro tan no aceptado por ni por la mayoría de los protestantes, ni por los hebreos. Pero a los católicos y ortodoxos nos gusta mucho este libro porque nos habla de Jesús, la sabiduría que es Jesús. Y es casi contemporáneo su autor, que nació en Alejandría, Egipto, contemporáneo a Jesús casi, porque es entre el 30 al 15 antes de Cristo. Y si hablamos de que cuando se creó, cuando se dividió la historia, o para encontrar el año cero, hay un rango de error de 6 años antes o 6 años después, lo que significa que ahorita podríamos estar en el 2030 o en el 2018, que es muy poco el error, considerando que pues 6 es nada comparado con 2000, ¿no? Con 2000 años. Entonces, puede ser que sí, fue muy contemporáneo. Cuando, bueno, ahí en Roma se impuso el cristianismo y se impuso también el calendario, que fue algo pues positivo para nosotros, pero para la gente de ese tiempo no tanto. Entonces puede ser que este autor alejandrino de veras a lo mejor hasta conoció a Jesús. Eran los tiempos de Augusto y para darle autoridad, peso a Sofía, sabiduría, este libro, lo firma como Salomón, sabiduría de Salomón. Los judíos rabínicos, que son, digamos, los judíos conservadores, los rabinos, los que defienden lo que para nosotros en la Iglesia Católica sería como pues sí, los biblistas más conservadores, dijeron, no, este libro no puede entrar en nuestro canon hebreo, porque no está escrito en hebreo, está en griego. Este sí fue escrito en griego. No existe, bueno, a lo mejor ya lo pueden traducir al hebreo, pero el original no existe en hebreo, está en griego. La mayoría de los cristianos protestantes tampoco recibieron este libro en su canon, por lo mismo. Los ortodoxos, que son los cristianos que viven, pues sí, en Grecia, obviamente dijeron, es griego, pues es de nosotros, ¿no? No tuvieron problema. Y hay ortodoxos también, pues en Rusia, y ellos mismos también usan este libro en su canon. Los católicos, que somos universales, aceptamos el griego como lengua sagrada y obviamente el libro de la sabiduría. Y no solamente por ser escrito en griego, sino especialmente porque cierra muy bien, culmina el Antiguo Testamento. Por eso nuestras Biblias, pues digamos, aprobadas por obispos, como esta que tengo yo aquí a la mano de Alonso Shekel, termina el Antiguo Testamento con el libro de la sabiduría. Les hablaba la otra vez que la Biblia de Jerusalén no termina con sabiduría, sino con Malaquías, porque sigue el orden del canon hebreo. Pero aquí la Biblia católica termina con sabiduría y también como una puerta al Nuevo Testamento, porque nos está presentando a Jesús de una manera metafórica, la sabiduría que es Dios. Imagínense, acabo de abrir aquí el capítulo 6:12 y dice, la sabiduría es luminosa y eterna. O sea, Jesús es luminoso y eterno. La sabiduría conduce al reino. Jesús condujo al reino. O sea, todo lo puedes, pues, poner la palabra de Jesús, el nombre de Jesús, cada vez que habla de la sabiduría y queda perfectamente. Por eso nosotros sí lo queremos mucho, este libro. Bien, ¿cómo se divide este libro entonces? Pues el tema, más bien, más que la división, el tema, que es la teología de la historia. Y es punto de partida para temas filosóficos, como viene de sabiduría griega, y allá se preguntaban mucho sobre el origen del mal, del pecado, de la muerte, las preguntas que se hacían Aristóteles, Platón y más antes, siglos más antes, ¿no? También, pues, todos los primeros filósofos, Sócrates, incluso Jesús pudo haber conocido
cosas de Sócrates, de Aristóteles, o sea, obras, no a ellos, pero sí obras. No podía viajar hasta allá, pero sí llegaba los conocimientos llegaban allá porque era un mundo globalizado de comercio con los romanos, o sea, Jesús también fue un cosmopolita. Temas del origen del mal, la manifestación de Dios, cómo superar la idolatría, la inmortalidad del alma y la identidad religiosa. Son lo que vamos a encontrar en el libro de la sabiduría. Es teología de la historia. ¿Qué es teología? Estudio de Dios. O sea, Dios, estudiar a Dios en la historia, cómo Dios se ha manifestado. Interpreta la realidad del ser humano y la historia del mundo desde una perspectiva israelita. Ujú. Entonces, es una sabiduría del mundo desde el punto de vista hebreo. Así como leemos los libros de Homero, de la Ilíada, la Odisea y pues otras cosas griegas, hay libros de los israelitas que serían estos, el Antiguo Testamento. Lástima que no lo hayan aceptado en su canon, porque pues los pone en el mundo de la filosofía, los reivindica como sabios. Pero como para ellos no es importante eso, sino pues estar bien con Yahvé, tal vez por eso no lo incluyeron. Entonces vamos a tomar un tema importante, pues sí, es necesario, y está en Job 1 del 1 al 12 y en Sabiduría 2 del 23 al 24. Entonces vamos a hablar de Satán, diablo. Esas son las imágenes. Cuando yo puse Satán en el buscador, me salió esta, y cuando puse diablo, me salió esta. Entonces aquí está en el hebreo, Satán es lo mismo, y aquí diabolos en griego, el adversario y el que divide. Pues vamos a escuchar este personaje. Quien tiene su Biblia, por favor, a la mano, una persona que busque Job 1 del 1 al 12 y otro Sabiduría 2 23 al 24. Cuando lo encuentren nos avisan para escuchar, por favor. Adriana, ¿encontraste Job? Job, A ver, te Job 1 del escuchamos. 1 ¿al cuál me dijiste? Hasta el 12, del 1 al 12. Al 2. Yo tengo la de sabiduría. Ok, vamos a Ah, escuchar primero Había, a Job. había Adelante. una vez en el país de Uz un hombre llamado Job. Era justo y honrado, religioso y alejado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una servidumbre numerosa. Era el más rico entre los hombres de Oriente. Sus hijos solían celebrar banquetes un día en casa de cada uno e invitaban a sus 3 hermanas a comer con ellos. Al terminar esos días de fiesta, Job los hacía venir para purificarlos. Madrugaba y ofrecía un holocausto por cada uno, por si habían pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Job jamás dejaba de hacer esto. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satán. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, religioso y alejado del mal. Satán le respondió, ¿y crees tú que en su religión, y crees tú que su religión es desinteresada? Si tú mismo lo has, si tú mismo lo has sacado y protegido a él, a su hogar y todo lo suyo. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se ensanchan por el país, pero tócalo, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldice en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satán se marchó. Palabra de Dios. Gracias, Sari. Hasta ahí. Pues vamos luego ya a escuchar a Sabiduría 2 23 24. Es muy cortito, son 2 versículos. Pati, te escuchamos, por favor. Ignoran los secretos de Dios.
No confían en el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de los intachables. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y sus seguidores tienen que sufrirla. Gracias, Pati. Un gusto. Bien, pues he tomado los dos porque uno está en hebreo y el otro está en griego. Tiene las dos sabidurías más importantes, digamos, de la literatura antigua. Satán eh, es un personaje porque estamos en una leyenda. Significa opuesto, adversario, lo contrario al plan de Dios. El objetivo no es presentarnos a Satán. Acuérdense que el libro se llama Job, no se llama Satán. Pero tenía que haber algo que causara el mal, porque la pregunta que se hace este pueblo, que ni siquiera es Uz no se encuentra en el área hebrea, está fuera del contexto del territorio judío, territorio hebreo. Por eso lo comparten con el Corán, con los musulmanes, porque ambas culturas, ambas tradiciones religiosas se preguntaban por qué el inocente sufre. Y entonces se creó esta historia para dar una respuesta que no responde, porque no dice por qué, sino para qué. Al final Job dice, para conocerte. Yo te conocía de oídas, pero ahora te conozco en persona. Te he visto, o sea, te he sentido todo, no solamente mi cuerpo, mi espíritu, o sea, todo mi ser te conoce bien. Entonces, este personaje es una figura literaria, no es realmente un ente de existencia. Lo que existe es Dios, toda la Biblia nos habla de Dios, pero en esta historia tiene un opositor, un opuesto, un adversario, que es el que causa, pues sí, para salvaguardar que Dios no es el que castiga, Dios no es el que manda el castigo, pero como es Dios, también podría quitarlo, como es todopoderoso. Entonces más bien lo permite. Y la pregunta también sería, ¿por qué lo permite? Perdón, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Por qué ya no? Vamos a quitar el por qué. ¿Para qué Dios permite que sufran sus hijos? Entonces, Satán significa adversario, aunque se represente, pues, como está hablando, porque el texto incluso se divide en escenas. Primera escena, ¿no? Primer acto, porque es pues, una obra literaria. De hecho, les voy a mandar el link. La Universidad Pontificia eh, hace algunos meses hizo una obra de teatro de Job. Está en el Face, ahorita se las mando, para que vean cómo, pues este libro son diálogos, ¿no? Están hablando. Por eso lo representan, pues así, vestido. Y como es un ser espiritual, por eso tiene alas. Por eso, como si fuera un ángel. Porque ángel significa enviado. O sea, ni siquiera es un ángel, porque no fue enviado a nada. O sea, él solito se envía. Se marchó. Satán se marchó. Entonces, quiero que quede claro aquí que literariamente, pues es una figura creada, inventada y significa lo opuesto a Dios, o sea, lo que no es Dios. En cambio, en el mundo griego, donde ya se preguntaban por qué tenemos que morir, de dónde, por qué el hombre tiene que morir, y nos remite al Génesis. Primero nos da la explicación de que somos imagen y semejanza de Dios, porque Dios nos creó eternos, como Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces pues estábamos creados para siempre. Antes viene hablando del engaño, de la ceguera, de la maldad. Por eso Pati empezó, no conocen los secretos de Dios. O sea, y acuérdense que en Génesis
3, en la caída, capítulo 3, se habla de que Dios les dijo, no prueben ese árbol de la muerte, porque van a morir. Si comen de ese fruto, van a morir. Y se alejan, pues, o sea, se alejan de Dios y conocen la muerte, porque Dios es vida. Igual es lo opuesto. Diabolos es una palabra compuesta. Dia significa cortar. Es más, aquí tengo un cuchillito. Miren. Esto es un dia, un cuchillo. Esto es dia, dividir, cortar. No lo traje para la clase, aquí lo tenía, porque me estaba comiendo un queso hace rato. Entonces es cortar, dia. Y bolos significa como, pues como la calumnia. Entonces es como crear división, echar chisme, pues. El diablo entonces aquí es el que divide, el calumniador, el cizañoso. Y en el Génesis 3 se representa con la serpiente. Y este personaje de la serpiente es la que hace que el ser humano cometa el mal, el que divide, el que crea la cizaña, el diabolos. Hay otras palabras griegas para decir o hablar de este personaje, como daimon, daimonos, o que sería demonio, sobre todo en el Nuevo Testamento. Encontramos en los evangelios mucho este daimon. Significa genio. El daimon es un genio. Entonces, por eso a veces es el astuto, el audaz, el inteligente, que es lo mismo que se le hace a la serpiente, porque dice en el capítulo 3 de Génesis, el más astuto de los animales, la serpiente, que fue la que incitó a los primeros seres humanos a alejarse de Dios. Entonces, este es el chismoso, el calumniador, el que rompió la relación con Dios. Fíjense, esto lo dice el Antiguo Testamento, que el mal viene de fuera. Dice 24 de Sabiduría 2, capítulo 2, 24. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y sus seguidores también van a sufrir la muerte. Solo trae la muerte. Mortis, mortis es la palabra que significa sin amor. Bueno, lo contrario a amor. Amor es sin muerte, que es vida. Entonces, mortis significa no amor. Entonces, y Dios es amor, por eso es la muerte. Todo lo que es contrario a Dios sería la muerte. Puede ser muerte física, muerte aquí en este mundo. Cuando tenemos una vida, pues que no es vida, pues como los narcotraficantes, como las personas que hacen el mal, o los seguidores de la Santa Muerte, pues están muertos en vida, ¿no? Porque no son de Dios, no crean cosas, no hacen cosas buenas para Dios, bueno, para los demás, porque si haces cosas para Dios, también lo haces para el prójimo. Y este ser que es literario, esta figura literaria, pues se rompe su poder con una cita bíblica que quiero que la conozcan muy bien. Aunque no hayamos llegado ahorita al Nuevo Testamento, es importante que tomemos esta cita. Anótenla en su corazón y anótenla por ahí. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, del 13 al 15. Porque todo le echamos la culpa al Satán, al diablos. Es que él me tentó, es que viene de fuera el mal, como esas imágenes que tenemos en las películas, como un diablito aquí y un angelito aquí. El mal, existe el mal, pero no puede poseernos, a menos que uno le abra la puerta. Ojo, al mal, no tanto a la persona esta de Satán, que no, pienso que pues no, no es un ser, sino es una ausencia del bien,
Yo soy de esa escuela, aunque algunos sí lo creen, algunos sacerdotes también creen que es pues sí, un ser con cola y todo. Pero yo les estoy hablando como biblista, cómo lo presenta el Antiguo Testamento, como una figura literaria, para dar explicación a algo que es muy complejo, misterioso. Bien, Santiago capítulo 1, del 13 al 15, dice así: Nadie que se encuentra en tentación diga que Dios lo tienta, porque Dios no es tentado por el mal y él no tienta a ninguno. Ahí está defendiendo a Dios, pero también se aplica pues a lo que no es Dios, porque nadie, o sea, te puede tentar. Lo dice el versículo 14. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Después el deseo concibe y da a luz un pecado. El pecado madura y engendra muerte. Santiago, tan sabio, ni siquiera habla de Satán y diablo. Dice, está defendiendo a Dios. O sea, Dios no tienta, porque a veces decimos, es que Dios me puso una prueba, mm, como pues hacía Job, ¿no? Es una leyenda para explicar algo, pero es del Antiguo Testamento. Jesús nos presenta a un papá. Los papás no te ponen pruebas, no te dicen, a ver, le voy a poner esa cosa caliente a ver si se quema, a ver qué le pasa. Un papá no hace eso. Por eso Santiago defiende, dice, Dios no tienta. Nos tentamos nosotros mismos por nuestros deseos. O sea, nosotros mismos somos los responsables, es la palabra, somos los responsables de las cosas malas que hacemos, porque también tenemos la conciencia para evitarlas. Si sé que el pan me engorda, pero me lo estoy comiendo, ¿no? Entonces, hay conciencia, pero también hay deseo. Es un ejemplo muy así, ¿eh? Si pueden comer pan, no creen que no. Nada más hagan ejercicio. Y cuando concebimos ese deseo que nos puede traer el mal, le damos luz al pecado. Pecado es atá, en hebreo, atá es lo que me separa de Dios. O sea, estamos diciendo, no, que quiero Diosito, quédate allá, no me veas, y ahorita no tengo tiempo para ti. Y engendramos muerte, porque la muerte es el no amor. Entonces, al quitar a Dios, pues quitas la vida y te quedas con lo que no es Dios. Pero es uno mismo con sus decisiones. Es lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, darles poder de decisión a todas las personas que iba salvando, ¿no? ¿Se acuerdan que a uno le preguntó, ¿quieres curarte? Sí quiero, pues ya te curaste, porque tú quieres, decídelo. Así es la fe, así tú tienes el poder, entonces solo basta creer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el cáncer no se cura nada más con decir que estoy sano? Pues porque es algo complejo, hay que ver bien todo, todo, todo. ¿Por qué se originó ese cáncer? ¿Por qué? A veces no, nunca va a ser porque hiciste algo malo, porque Dios, el Dios de Jesús, no castiga, el Dios de Jesús ama, más bien acompaña en el sufrimiento. Y entonces esto es lo que nos dice la Biblia sobre el adversario o el diabolos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya no van a tener miedo? No tengan miedo porque no hay nada que pueda quitarles la paz. Hay un Dios. Aquí Santiago ni lo mencionó. A ver, los escucho o las escucho. Dice, entonces, ¿por qué veo cosas? Yo, Rafa, A ver, Adriana. que es como que cuando estábamos chiquitos y estuvimos en catequesis y eso, como que a mí sí me hablaban las monjitas que me prepararon del diablo y que la oscuridad y que el pecado y que si eres mala, pues te vas a ir al infierno y todo eso, ¿no? Sí, Entonces como que también es como
por tu educación, ¿no? Que lo traes, como que así lo, pues así yo lo siento. Sí, es que las monjitas se basaban en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí sí está. A ver, déjenme encontrar el número y se los digo. Sí, o sea, no, ahora sí que quiero defender las monjitas porque, pues, así dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 385. Primero habla de Dios, que es infinitamente bueno y todos los atributos de Dios. Después ya empieza a hablar del pecado, habla de la caída y en el 392 habla de el diablo como un ser. Ah, desde el 391. Entonces dice, se habla de un pecado de los ángeles, de una caída, y el diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira en Juan, en el Evangelio, Juan 8:44. Y que seduce, o sea, desde el principio sedujo, como en Génesis 3, y al final el mismo catecismo termina con una esperanza. El poder del mal no es infinito, pero fíjense que el catecismo sí lo concibe como una criatura. Es una criatura espiritual, pero no puede impedir la edificación del reino de Dios en Jesucristo. Su acción causa graves, pero eh, Dios no permite que, que Él venza, ¿no? Dice, todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Carta a los Romanos. Entonces, sí, las monjitas hicieron bien, porque el catecismo de la Iglesia Católica, en el que creemos todos, es el credo, pues dice que sí existe. Y ahorita lo que les presenté fue la figura literaria. Por eso hay dos posturas sobre este ser del diablo, ¿no? Para algunos, y yo me cuento ahí, es una figura para explicar el mal, y para otros, como los que hicieron este catecismo, también usando la Biblia, pero usando otros versículos, sobre todo del Nuevo Testamento. Ahorita hablamos del Antiguo, por eso les dije que es figura literaria, pero hay algunos que dicen que sí, que es un ser. O sea que, pues las dos cosas son válidas. Es tan misterioso que seguimos en búsqueda, ¿no? Oye, Rafa, Sí. pero cuando está Jesucristo y nos dice parábolas, dice, y será el llanto y el rechinar de dientes, o sea, nos manda a que sí hay un lugar de sufrimiento y que automáticamente nosotros pensamos que es el infierno y donde están los demonios. Acabas de citar precisamente el versículo, o bueno, la parte de la Biblia, que está acabando la batería de mi compu, pero, eh, que justifica que existe el purgatorio. Entonces, sí, el Catecismo de la Iglesia Católica interpreta que sí existe ese lugar, pero también hay otras partes que hablan como un estado, más bien de una situación, estar lejos de Dios, lejos de, porque sería el cielo, sería estar con Dios y el infierno sería estar lejos de Dios. Entonces, hay igual las dos posturas, aunque Ah, muy cierto. el Catecismo de la Iglesia Católica dice que sí existe. Pero como no es palabra de Dios, y así como un día quitaron el limbo, puede ser que algún día quiten el purgatorio, porque algunos de nosotros creemos
que el purgatorio es una herramienta, digamos, pedagógica para educar a los cristianos. Ahora sí que con el miedo, para que se porten bien, pues sí, con una justicia humana. Así que Dios te va a castigar en ese lugar. Sin embargo, Rafa, contradice un poquito lo perdón, que es Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Listo, sí. perdón, Rafa. Bueno, la Iglesia Católica sí acepta que hay un purgatorio. Ujú. Por eso nos dicen que para ganar indulgencias, o sea, las indulgencias las concede el Papa. Y bueno, hay muchas gentes. Bueno, yo escuché una vez a un sacerdote entrevistando a una persona que había visto ánimas del purgatorio. Hay santos que en su vida vieron las ánimas del purgatorio y que han expresado qué debemos de hacer, o sea, para no llegar al purgatorio. Entonces yo creo que por eso la iglesia sí lo acepta, no sé, o sea, a mí me hace falta mucho conocimiento, Rafa, pero creo que el purgatorio, bueno, según lo que yo he visto, pues sí existe. Sí, yo personalmente no creo, pero la Iglesia Católica, o sea, nuestra iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, 1020, del 1020 en adelante, nos habla del juicio, que son pues las obras de misericordia, el cielo, el infierno y el purgatorio. Purgatorio, la iglesia llama purgatorio 1031 a la purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, a los que están en el infierno. Y está basada en Trento, o sea, esta edición de la iglesia. Es un recurso de la iglesia como institución para educar a sus hijos en la fe, como una mamá, como una madre. El purgatorio sigue siendo un recurso. No quiero decir que sea eh, obsoleto, porque se sigue todavía utilizando. El limbo ya no, ya ese ya fue. Pero ya saben lo que es el limbo, ¿no? Donde según iban los que no estaban bautizados. Y Y los bebés decían que no estaban bautizados, ajá, se iban entonces al limbo. Ajá, el Papa Benedicto decían. XVI, ajá, dice, pues no, o sea, Dios es tan grande su misericordia que no puede permitir que haya niños que no han cometido ningún mal, pues que estén ahí, no, o sea, ni siquiera existe un lugar, no debería existir ese lugar. Entonces, dice Diana que si el diablo es un dogma de fe, no, los dogmas de fe son hacia Dios. No estamos llamados a creer en el diablo, sino a no hacer el mal. O sea, los dogmas de fe son la encarnación, la resurrección. No hay un dogma que diga o sea, en el credo no decimos creo en el diablo, no. Al contrario, creo en Dios. Entonces, eso es lo más importante, creo en Dios. Personalmente, para mí el purgatorio me es eh, pues indiferente porque pues yo me concentro en la misericordia de Dios, porque en las obras, o sea, el juicio va a ser en el amor. ¿Se acuerdan que les hablé de San Juan de la Cruz? Dios te va a juzgar en el amor. ¿Cuánto amor fuiste capaz de dar? Y entonces el purgatorio también podría ser ese momento, sí, de purificación, pero que también se puede vivir aquí en esta vida terrena. Porque el cielo y el infierno podrían también ser no un lugar, sino un estado de vida, ¿no? Lejos o cerca de Dios. Y el purgatorio entonces sería también como esos momentos en que nosotros reconocemos que lo necesitamos. Por ejemplo, cuando yo hice un mal, pequé, y mi purgatorio es ese dolor de mis pecados, ¿no? Ay, híjole, Diosito, pues estará triste porque yo hice o no hice esto, ¿no? Pecados de omisión también. Ese es purgatorio, ¿no? Por lo que purifica. Pero yo lo que quisiera rescatar es que no hay que tener miedo de Dios y que no hay que hacer las cosas buenas por miedo, sino por amor. Cuando yo hablo de la misericordia, hablo de amor, miserere cordis, un corazón humano. Entonces, toda nuestra base debería ser el amor. Y Jesús, pues su predicación se basa en el amor, no en el miedo.
San Juan Bautista como que sí se basaba más en el miedo, ¿no? Arrepiéntanse y conviértanse, crean en el Evangelio, ¿no? Entonces Jesús dice, ya viene el reino de Dios, donde pues es donde habrá justicia, donde habrá libertad, donde habrá, en pocas palabras, amor. Es esperanzador. Entonces, sí hay santos que la iglesia reconoce que tienen visiones y que han visto esos lugares, pero yo sinceramente, pues, no me concentro en ellos, me concentro en otros santos, como la Madre Teresa, como, pues, otros de vida activa, ¿no? Por las obras de misericordia. Las dos cosas son válidas, porque la riqueza de la iglesia es tan inmensa y en diferentes culturas y contextos, que por eso sigue existiendo. Y el catecismo lo sigue, pues, manteniendo ahí. No han erogado, no han quitado ese artículo, ese código, el 1031 que habla del purgatorio. O sea que, ya para que quede más claro, eh, la Iglesia Católica sí dice que existe el purgatorio, ¿eh? Ya Rafa dice otra cosa, pero ustedes crean en el purgatorio como católicos. Bueno, pero yo pienso igual que tú. Bueno, ya lo estuvimos platicando. Es un No, poco bueno, yo feo. creo que eso es la riqueza del grupo, perdón. Es saber y aceptar, bueno, de alguna forma respetar lo que piensa cada quien, exponer nuestros puntos de vista, porque de ahí nos enriquecemos todos y cada quien toma la mejor. Lo que sí, Rafa, siento yo en una ocasión con un párroco aquí en el Villarreal, el párroco de San Pedro del Villarreal, este, se llegó como a una conclusión en una de las pláticas espirituales. Decía que a él como párroco le había tocado sacerdotes que tenían mucha preparación, que eran, que tenían maestrías, incluso algunos doctorados, y decía que hay veces que tanta preparación les hacía como ver ciertas cosas imposibles. Y lo que nos gustó mucho fue que dijo, por eso luego venía a romper nuestra Madre María con estos protocolos y escogía al más humilde, al más sencillo. A lo que voy en esto es que me gusta mucho lo que dijiste de hay que centrarnos no en el temor, sino en el amor, o sea, no en el miedo más bien, sino en el amor. El amor a Dios es lo que nos debe de mover, es lo que debe de mover al mundo. Así es, Clau, ese es el mensaje. No tanto el que yo no quiero ir a ese lugar porque no quiero sufrir. Obviamente, pues no queremos ir ahí, pero entonces, en lugar de darle tanto valor a eso y también al diablo, pues darle más valor a Dios y al amor, que es lo que nos llama Jesús. Y sí, fíjate, la otra vez me regalaron un libro que hablaba de las visiones es Faustina, ¿verdad? Faustina Kowalska y sus visiones y todo, pero sinceramente me hizo enojar. Yo nada más llegué así como que a las 5 páginas y le dije, ay, no puedo leer este libro porque me siento mal, me hace enojar, porque a mí eso personalmente, pues no me dice nada. A muchas personas sí, ¿no? Y rezan la misericordia a las 3 y luego que a las 9, y está bien como rezo, pero yo les digo, ¿y pero horas? ¿Sí vas a hacer oración? Sí, yo rezo todos los días, pero tu oración, o sea, sí te sientas y platicas con Dios, o nada más le repites cosas, ¿no? Entonces, sí es importante, o sea, es que bueno que les ayude y pues es respetable, pero es fundamental, pues, la oración de Jesús, ¿no? Jesús nos dio la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué andamos buscando otros rezos que, pues, son menores a lo que Jesús nos dio? Es respetable y bueno, también hablaban de las indulgencias, que fue una de las cosas
Martín Lutero pues luchó, ¿no? O sea, su obra empezó bien, este señor, Agustino, biblista, que empezó bien, se perdió después con la historia, porque se dejó ayudar por gente que no era muy buena y se alejó de la iglesia, pero empezó bien, o sea, diciendo, la iglesia no puede solamente estar infundiendo el temor y las indulgencias siendo el pretexto para que pues la gente pague, ¿no? Ganas indulgencias y pagas tantas, incluso ahorita, ¿no? Tantas misas, hay creo que las misas gregorianas o no sé qué, que si tantas misas haces y vas a estar en el cielo, o sea, muchas condiciones que le ponemos a Dios. Yo no me imagino un Dios que está contando, ya hiciste esas misas, entonces ya vas a llegar acá, porque mi Dios, el Dios de Jesús es otro, ¿no? Pero ahora las indulgencias se ven de una manera más espiritual y son gratis. Si les van a cobrar las indulgencias, entonces no vayan. La fe, el amor de Dios es gratuito. El reino de Dios es gratuito para todos. Entonces, las indulgencias, yo ahí sí creo en las indulgencias, que indulgente quiere decir, pues, como una caricia de Dios, y déjate amar. O sea, tú ganar indulgencias es ese, ganar amor de Dios, o pues experimentar esta ternura de Dios. Entonces, sí, sí, sí hay que ir por las indulgencias, cuando dicen, si vas por esta puerta, vas a ganar indulgencias. Sí, pero de esta manera de experimentar el amor de Dios y no como si fuera un libro de contabilidad, ¿no? De que, ay, pues yo ya tengo tantas, ya tengo 1000, a lo mejor ya con eso ya no me van a dejar entrar al purgatorio. Entonces, sí es complejo y de hecho el Papa tiene mucha tarea. Y todos los obispos todavía pues siguen pues divididos, así como nosotros, pues no llegan a nada. Yo ahorita les presenté lo que es del Antiguo Testamento, una figura literaria. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, veremos entonces la figura de existencia del Satán, del adversario, ¿no? Cuando Jesús haga los milagros. A veces eso es un ser, cuando lo avienta a los cerdos, y a veces es un sistema mental desequilibrio, ¿no? Entonces, no se pierda en el Nuevo Testamento, ya vamos a llegar. Nos falta nada más la tercera parte de los sapienciales y ya empezamos con el Nuevo Testamento. Algo más sobre este tema de hoy. Vean cómo la No, sabiduría, los libros yo tengo sapienciales. una duda, Así. Rafa. Mira, no sé si estoy confundida o entendí mal. Habías comentado que el último libro era el de sabidurías. Y yo después de sabiduría al que tengo es a Sirácides. Entonces, después de Sirácides, pues bueno, ya vienen los salmos. Pero no comprendía y estoy confundida. O lo escuché mal. Sí, ¿qué Biblia tienes? La latinoamericana. La latinoamericana termina con los Salmos, sí es cierto, tienes razón. Esa Biblia es anterior a la que yo tengo. Actualmente están terminando con sabiduría. Bien. Es Gracias. lo más nuevo en, digamos, nuestra lengua, que es bueno, digamos latinoamericana, porque es español bien del latín, ¿no? Entonces, al español de México, lo más nuevo, pues sería esta de Alonso Sheque, la Biblia del Pueblo, y termina con sabiduría. No quiere decir que la otra no sirva, ¿eh? No, o sea, es que así lo hizo el autor de ese momento. Se puede modificar, a lo mejor dentro de algunos años van a quitar la sabiduría de ahí, pero ahorita es la postura, ¿no? Nos introduce hacia el Nuevo Testamento, por eso lo pusieron ahí. Entonces, el que hizo la latinoamericana puso los salmos también por una razón, pues también a lo mejor para dividir, y como son libros de alabanza, digo, pues sí, un libro de alabanza, entonces también pues tiene sentido, ¿no? Incluso abrimos la Biblia ahí para cuando las ponemos en las alabanzas a Dios. Y la de Jerusalén, que es la que termina con Malaquías. Entonces no pasa nada, pero todos tienen una razón. No quiere decir que una sea mejor que otra, sino que hay una explicación. Sí, Muy gracias, bien. ¿eh? Gracias por enriquecernos con Gracias eso. por la aclaración, porque sí me confundió y dije, bueno, no comprendo entonces. O estoy mal o no comprendí. Pero No, no, gracias, Rafa. así la tiene la latinoamericana. Y otras Biblias a lo mejor tendrán otras cosas. Bien, pues algo más por ahí.
Bueno, yo Muchas. nada más rápido, ya lo platicamos nosotros en vivo, pero yo creo que esta parte de enseñarles a quienes tenemos la fortuna, la bendición de trabajar con chicos de cualquier edad y no tan chicos también, es enseñarles exactamente lo contrario a como nos educaron a nosotros en la fe, ¿no? De ese Dios que castiga, de ese Dios que es que si haces esto, Dios te va a castigar, ¿no? Enseñarles ese Dios amor. Y coincidiendo contigo, te decía yo que más que el personaje de cuernos y cola, o algunos le decían la rata, o como quieran, o maligno, o X, es enseñarles que pues para eso también tenemos un libre albedrío y que las decisiones que nosotros tomamos pues tienen una consecuencia al final de cuentas, ¿no? Y pues sí, esta parte que decías de la muerte, pues la muerte no nada más es física, ¿no? Sino que también pues es espiritual, es de conciencia, dependiendo, ¿no? De lo que, hacia dónde nos vamos dirigiendo. Pero sí, nosotros podemos ir cambiando este concepto que nos dieron de este Dios castigador por este Dios amor. Es lo más importante, yo creo, ¿no? Y de hecho, la semana pasada coincidía preguntando exactamente uno de los chicos de prepa, preparando un tema, dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Y recordando precisamente las palabras que nos dijiste la ocasión anterior de San Juan de la Cruz, ¿no? Y les decía, pues, ¿qué es lo que quiere Dios? Y ellos mismos me respondieron, dice, ellos mismos se respondieron, dijeron, pues obras. Y le digo, exactamente. Le digo, ¿qué prefieren? ¿Qué creen que prefiere Dios? ¿Que te estés flagelando y te estés aquí y allá? No, dice, Dios quiere obras. Le digo, exactamente. Para eso tenemos las obras de misericordia. Entonces, creo que por lo menos ahí vamos en este camino de enseñarles a los chiquillos y no tan chiquillos este concepto, sobre todo el amor de Dios, la misericordia, y pues más allá te decía yo del personaje, pues es que saber pues que con las cosas que, las decisiones que tomamos cuando no son lo que Dios quiere, pues tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Sí, hay que buscar el equilibrio. Yo tuve un Exacto. muchacho que rezaba o sea, para mí era muy, muy buena gente, muy excelente persona, y rezaba pues, sí se llama la Divina Misericordia, ¿no? A las 3 de la tarde, Sí, este, La coronilla, la la divina la, misericordia. coronilla, la Sí, coronilla, la divina misericordia. Ujú. y la rezaba en la noche, y me gustaba porque decía, pues está bien para dormir, está bien. El problema es que, bueno, en el seminario tenemos horarios de oración, horarios de trabajo, y estos horarios de deporte, ¿no? Para nosotros en la formación, el deporte, así como la comida, son momentos comunitarios, de estar con los demás, de convivir, pues, de estar con los humanos. Y él, pues, no quería ni comer, o sea, decía, es que es mi hora de la rezo. Y yo ya me estaba preocupando, que ya hay 15 días que no comía, y la comida la guardaba en el ropero, ¿no? Y yo dije, no, pues, hasta una vez lo fui a la capilla y lo saqué cargando y le dije, vas a comer, porque si te pasa algo, pues yo tengo la responsabilidad. Y no convivía con nadie, ¿no? Le dije, mira, pues esta vida como que no es para ti, está bien que reces, pero mucho rezo, pues también es demasiado. Hay que buscar el equilibrio. Convive con los demás y abre tu corazón a los demás y a lo mejor vas a ser más pleno, porque no era feliz. Por más que rezaba, no lograba ser libre. Y pues ahí anda, ya no aguantó, solito se fue. Y pero sigue en contacto conmigo y poco a poco, ¿no? Estaba chiquillo, tenía 17. Y bueno, otra cosita que les quiero compartir es que, bueno, la mente es tan poderosa que yo he ido a casas donde me dicen, ¿puedes echar agua bendita? Porque como que pasan cosas. Y yo, pues ya platicando, luego resulta que pues ven muchas películas de terror o que ahí la vecina les echó que tierra del panteón. em, Situaciones que abren la puerta al mal, en el sentido de que tanto pienso en eso que le doy poder a eso. Y ahora eso pues domina mi vida, ¿no? Hay otros que me dicen, no, pues aunque pasen cosas, yo vivo, porque yo creo en Dios y yo soy de esos, ¿no?
Ah, sí, cosas que pasan, pues inexplicables, pues porque el mundo está lleno de cosas inexplicables. Incluso, pues a mí me pasó y yo tanto digo que no creo en el diablo, que en un retiro para mis votos perpetuos, la primera noche, pues me desperté a las 3 de la mañana con una voz así como que yo estaba dormido y una voz que nunca he escuchado, que quién sabe quién habló, que no reconocí y que me pregunta así, ¿crees en el diablo, no? Y yo dije, órale, ¿quién habló? Desperté. Pero en lugar de dar espacio al miedo, yo lo mandé lejos, ¿no? Dije, pues es que realmente yo sí sé que sí creo sí creo que existe el mal, ¿no? Pero no le doy poder. O sea, no tanto que hay el diablo con cola ahí. Yo lo que dije en ese momento fue, sí, pero creo más en la Virgen María. Y me tapé la cara y ya me dormí otra vez. Y entonces no sé por qué pensé en la Virgen María. Casi siempre yo digo que creo en Dios, pero en ese momento pues dije, yo creo en la Virgen. Y se me fue el miedo y se fue todo y entonces no se le da poder al mal. El mal no debe dominar. Es verdad que existe. En el Antiguo Testamento está como figura literaria. En el Nuevo lo vamos a encontrar de otra manera, pero no hay que darle poder. Ese es el mensaje de hoy. Esa es la sabiduría. Jesús no, dice el Papa Francisco, no hay que dialogar con el diablo, con el mal. Jesús no le daba ni chancita, ¿no? Casi no, los únicos momentos así en el Evangelio, las tentaciones, ¿no? Cuando le dice que aviéntate de aquí y todo. Le respondía con otras cosas, pero, pero casi no le daba poder de hablar. Dice, cállate, ¿no? En muchos relatos de expulsiones demoníacas, Jesús le dice, cállate, cállate, enmudécete. No platicaba con él. Entonces no hay que darle chance. Y hay que darle más poder a Dios. Que Dios domine nuestra vida, que las obras buenas, esa es la verdadera sabiduría. Los libros sapienciales eso nos quieren transmitir. Que nosotros caminemos los senderos del Señor. Y de hecho el Salmo 1 de la otra clase que vimos los Salmos, un libro sapiencial, dice los dos caminos, el camino de Dios y el camino de lo que no es Dios. ¿Tú cuál quieres seguir? Échense también el Salmo 1. Les dejo de tarea ese Salmo 1 y especialmente el último capítulo de Job para que se sientan parte con Dios. A ver, dice Claudia, fue proclamada como un dogma de fe en el Concilio de Florencia. ¿Pero qué es lo Perdón, que fue? le contesto a la compañerita que si estaba equivocada de que si el creer en el purgatorio Ah, era un dogma de fe y le contestó que sí, que fue en el Concilio de Florencia que fue proclamado como un dogma de fe. el purgatorio sí, está en el catecismo. Pero luego yo decía del diablo. Creer en el diablo, sí, ese no es Ah, ok, ok. un dogma de fe. Fíjense, de Florencia, hace muchos años. Ya ahorita ya ha pasado a muchos otros concilios. Y bueno, el Concilio Vaticano II respetó, no cambió, no modificó el catecismo. Se dedicó más bien sobre todo a lo de la palabra de Dios, la liturgia y otras cosas. Entonces yo creo que tal vez algún día, si vamos por este camino todavía, pues se pueden hacer modificaciones a esto del purgatorio, porque les digo que es como un recurso pedagógico. Ujú. Pero bueno, mientras ellos resuelven, nosotros seguimos nuestro camino de, bueno, ellos, a lo mejor también me tocaría un día. Bueno, esas son situaciones que no están en nuestras manos ahorita, pero hay que, pues, dormir bien, por favor, leyendo este último capítulo de Job. Yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Que podamos ver a Dios especialmente en las demás personas, porque pues sí, es ahí donde lo encontramos. Dios, Jesús, el Dios de Jesús, se encarna en el prójimo, y ahí está la clave del cristianismo.
Bueno, si alguien más quiere participar, si no, vamos concluyendo, vamos y para irnos a descansar. Si se quedaron con dudas y otras cositas, acuérdense que está el WhatsApp, donde podemos seguir platicando, si quieren en grupo, si no, de manera personal o privado, como dicen. ¿Sale? Bien. Pues les agradezco mucho su participación, sus preguntas que nos enriquecen y pues vamos caminando como grupo. Próxima sesión vamos a terminar el Antiguo Testamento. ¿Sale? Ya 46 libros. Nos faltan entonces otros 3, más o menos. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo y duerman bonito y crean en Dios. Al contrario, Rafa, muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, buenas Rafa. noches. Buenas noches. Buenas Que noches a pasen todos. bonita noche todos. Bonita noche, Rafa. Bonita noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches.